Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro interactivo de resolución de casos clínicos en errores congénitos del metabolismo. En este tercer encuentro, el tema es deficiencia de MCAD y de VLCAD. Antes de comenzar, queremos agradecer al doctor Eiroa, a la doctora Bernal y a la licenciada Labornia, quienes serán los coordinadores y participantes de esta actividad. También agradecemos al Hospital Garrahan y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Vamos a dar por inicio a la actividad dándole la bienvenida a los oradores. El doctor Hernán Eiroa es médico especialista en pediatría y nutrición infantil, jefe del servicio de errores congénitos del Hospital Garrahan. La doctora Ana Clara Bernal es pediatra especialista en errores congénitos del metabolismo, médica de planta del servicio de errores congénitos del Hospital Garrahan. Y la licenciada Silvana Labornia es licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica de la UBA, nutricionista de planta permanente del área de alimentación del Hospital Garrahan y nutricionista de FECEN Laboratorio Chamueles. Así que con la presentación de estos tres honorables profesionales, damos por inicio la actividad. Bueno, buenas tardes, buenas noches casi ya para todos. Quiero agradecer primero a VLife por el auspicio de la charla y bueno, a todos ustedes por estar conectados del otro lado en estas épocas donde la oferta de todas estas charlas por estos nuevos mecanismos son tan abundantes y uno tiene que elegir, así que gracias por habernos elegido. Bueno, hoy vamos a hablar de dos patologías diferentes, deficiencia de MCAD y deficiencia de VLCAD, que como ustedes ven en esta primera diapositiva corresponden a las siglas en inglés de las dos enzimas deficientes en cada una de las patologías, ¿sí? Medium chain acil-CoA de hidrogenasa para MCAD y very long chain acil-CoAsa de deshidrogenasa para VLCAD. Vamos a hacer primero una introducción de la fisiopatología y después vamos a discutir los casos clínicos. En esta primera introducción empezamos recordando que lo que nos hace hablar de las dos patologías juntas hoy es que ambas se trata en ambos casos de defectos de beta-oxidación. Entonces vamos a repasar un poquito de qué se trata la beta-oxidación. Y si ustedes recuerdan de los libros de química ya hace tiempo, la beta-oxidación es el proceso mediante el cual se permite que las reservas de grasa generen energía. Este proceso consiste en liberar en cada ciclo de este ciclo que se llama espiral, porque tiene ciclos repetitivos que van acortando el ácido graso en 2 carbonos en cada uno de ellos, para producir acetil-CoA que vaya a generar energía. Este ciclo es bastante más complejo que lo que está mostrando este gráfico y se parece un poquito más a este otro que les muestro acá arriba a la derecha. En este caso, lo que está representando es que cada vuelta del espiral en realidad está compuesto por 4 reacciones diferentes. La primera de estas 4 reacciones es la que llevan a cabo las deshidrogenasas. VLCAD y MCAD son 2 deshidrogenasas y son entonces responsables del primer paso de estos 4 sucesivos que tiene el acortamiento del ácido graso, que parte con un largo N y termina en un largo N-2, generando acetil-CoA que va a ir al ciclo de Krebs. Los otros 3 pasos están producidos por una sola enzima, que es una proteína trifuncional, y como ven, también si disfunciona en ella tenemos un defecto de beta-oxidación. Pero hoy no vamos a hablar de esta enzima, solamente de la primera, que en el caso de lo que vamos a comentar ahora dijimos, se refiere a VLCAD y MCAD. Es decir, estas dos enzimas tienen la misma función, que son de deshidrogenasa, pero que tienen la particularidad de tener una especificidad diferente de acuerdo a la longitud de los carbonos que funciona como sustrato de cada una de ellas. Y entonces recordamos que para VLCAD tiene más especificidad para ácidos grasos de una longitud de 12 a 20 carbonos y para MCAD de 6 a 10 carbonos. Perdón. Ahora bien, este proceso de generación de energía, dependiendo de la circunstancia metabólica, pero más aún del órgano en el cual suceda, por ejemplo, en el hígado, perdón, tiene otra finalidad, que es la producción de cuerpos cetónicos, porque el acetil-CoA es la molécula inicial del proceso de cetogénesis, que comienza con acetil-CoA y termina en acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Es decir, que los productos finales de la beta-oxidación son la producción de cuerpos cetónicos y la producción de energía. Es decir, que un bloqueo por disfunción de estas dos enzimas van a generar menor acetil-CoA, con menor ingreso al ciclo de Krebs, con menor producción de ATP, por un lado, y en el caso de la función hepática, incapacidad de producir cuerpos cetónicos para exportar a otros órganos y tejidos que los usen como mecanismo alternativo de energía cuando la glucosa es escasa, digamos.
Para el caso de BILCAD y MCAD, lo que ocurre, además de estas consecuencias fisiopatológicas, es que se acumulan los ácidos grasos correspondientes que deberían ser sustrato de estas reacciones. Para el caso de BILCAD, vemos que es de 12 a 20, el que más se acumula es el C14-1, aunque todas las cadenas largas se acumulan, y para el caso de MCAD es C8 más que C6 y C10. ¿Cómo integramos todo este proceso dentro de la mitocondria, que es donde ocurre la beta-oxidación en sí? Bueno, ustedes ven en este gráfico que podemos dividir a la beta-oxidación en dos grupos de acuerdo a la longitud de los carbonos. Tenemos en el lado superior izquierdo, donde dice LC-FAO, todos los que se llaman defectos de beta-oxidación de cadena larga. El BILCAD es uno de estos defectos. Como ven en esta diapositiva, los ácidos grasos, una vez movilizados los depósitos para generar energía, necesitan ingresar a la mitocondria, y esto se produce a través de un sistema de transporte que incluye 3 enzimas transportadoras, CPT1, CACT y CPT2, que la función que tiene es traslocar el ácido graso hacia el interior de la mitocondria. Si alguna de estas transportadoras disfunciona, no puede ocurrir la beta-oxidación, y es por eso que esto genera también un defecto de beta-oxidación. Pero la enzima de la cual estamos hablando hoy es la primera a la cual se somete el ácido graso de cadena larga una vez que ingresa a la mitocondria. Como vimos en la diapositiva anterior, produce energía a partir de acetil-CoA, pero también aportando hidrogeniones a la cadena de transporte de electrones al complejo 3 directamente. Viendo este gráfico, uno entendería que por otro lado los ácidos grasos de cadena media, que están arriba a la derecha, tienen un mecanismo diferente por el cual ingresan a la mitocondria, que es sin necesidad de todo este sistema de transporte de la carnitina, ingresan directamente. Y entonces a priori uno podría pensar que sería fácil solucionar los problemas que generan todos los defectos de cadena larga administrando ácidos grasos de cadena media, que ingresan, como vimos, independientemente de todos estos sistemas de transporte, y si funciona adecuadamente puede producir acetil-CoA que se va a dirigir al ciclo de Krebs y de esa manera poder generar energía. Esta explicación fisiológica en la realidad no se da de manera completa, primero porque la falta de acetil-CoA generada a partir de ácidos grasos de cadena larga genera una depresión del ciclo de Krebs que no puede reemplazarse por completo con la administración de TCM, y esa es la razón por la cual algunos síntomas de los defectos de cadena larga persisten a pesar del tratamiento con ácidos grasos de cadena media. Una alternativa para solucionar este problema surge a partir del tratamiento con lo que denominamos ácidos grasos de cadena media impar, que sería C7 o heptanoína. Esta molécula se parece bastante al TCM, la diferencia es que tiene 7 carbonos en vez de 8, y tiene la ventaja de no necesitar todo el sistema de transporte de los ácidos grasos de cadena larga, por un lado, y por otro que al terminar la hidrólisis de su molécula no termina en dos moléculas de acetil-CoA como terminan las de cadena par, sino que termina en un acetil-CoA que va al ciclo de Krebs, pero por otro lado queda la cadena de 3 carbonos que genera propionil-CoA, que si ustedes recuerdan de la charla que hablamos de acidemia propiónica y metilmalónica, terminan generando succinil-CoA, que es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs, y de esta manera tendría un rol que se llama anaplerótico para rellenar este ciclo de Krebs que estaría vacío por falta de aporte de acetil-CoA por disfunción de la cadena larga. Nuevamente existe una brecha entre esta explicación fisiológica maravillosa y lo que ocurre en la realidad. Esta droga se viene explorando desde hace más de 20 años en distintos tipos de trabajos y se ha aprobado el año pasado por la FDA para el tratamiento de las deficiencias de ácidos grasos de cadena larga, de la oxidación. La realidad es que cuando comparan la acción de C7 y C8 se ve que sí es mucha la diferencia en lo que respecta a la cardiomiopatía, como vamos a ver ahora más adelante, que es una de las manifestaciones clínicas, y también en la hipoglucemia, pero no en el fenotipo residual de los defectos de beta-oxidación de cadena larga, cuando se trata ya sea con C8 o C7, que en el caso de la rhabdomiolisis específicamente persisten de todas maneras a pesar de este tratamiento. Y bueno, y el otro tema a considerar es el costo, que la heptanoína es una droga extremadamente costosa y que a mi parecer aún le falta un poco de experiencia e información de su uso clínico. Bien, la otra cosa importante a recordar es en qué momento ocurre la beta-oxidación, porque digamos, si esto estaría activo todo el tiempo, debería síntomas constantemente, y sabemos que esto no es así.
Y entonces para eso es necesario recordar cuáles son los procesos que activan la beta-oxidación. Acá estamos haciendo referencia particularmente a lo que tiene que ver con la homeostasis de la glucosa y la beta-oxidación en el hígado. Y entonces por ello es importante recordar que el ayuno es el que gatilla la beta-oxidación, y eso ocurre después de una serie de procesos. Acá tenemos en este gráfico, en el eje vertical, el uso de glucosa medido en gramos por hora en función del tiempo que está en el eje horizontal. Es decir, un paciente que come en la hora cero, toda la glucosa que está siendo usada es de origen exógeno, y eso se utiliza gracias a la secreción de insulina, que comienza a disminuir su uso hasta un umbral de glucosa que empieza a descender, en el cual se secreta glucagón y catecolaminas que permiten el inicio de la glucogenólisis. Como vemos en este gráfico, en la fase 2 de ayuno, toda la glucosa que se usa proviene de la glucogenólisis. Si el ayuno persiste más tiempo, es necesario que se inicie un segundo mecanismo de homeostasis, que es la gluconeogénesis, que como ven acá comienza alrededor de las 4 horas, pero recién alrededor de las 16 horas es la fuente principal de la glucosa que usa el organismo. Llegado a este punto, hay un switch en la mayoría de los órganos, en el origen del uso de la energía que hacen, porque si hay glucosa disponible suelen usar la glucosa, pero si la glucosa es escasa, hacen este switch hacia otros sustratos energéticos, como es el caso de los cuerpos cetónicos. Entonces, de esa manera se ahorra glucosa. Es por ello que si el ayuno persiste, la gluconeogénesis sola no puede sostenerse sin la beta-oxidación. La beta-oxidación se genera a partir de la movilización de ácidos grasos no esterificados. En este gráfico están mostrados como NEFA y están en la línea negra, que son el sustrato de la beta-oxidación y generan el producto, que son los cuerpos cetónicos, que representan la línea amarilla que está en el gráfico. La energía que se genera en la beta-oxidación permite sostener la gluconeogénesis. Pero además de esto, si nosotros no pudiéramos generar cuerpos cetónicos, que es lo que ocurre en los defectos de beta-oxidación, lo que ocurriría es la ausencia de este sustrato alternativo de energía, y entonces, por ejemplo, el cerebro, que es el principal órgano que los utiliza, tendría que consumir glucosa. Esto generaría un aumento del consumo de glucosa que no podría responderse solamente a partir de la gluconeogénesis, y generaría hipoglucemias. La última característica de este gráfico importante a recordar es que existe una relación entre la cantidad de ácidos grasos no esterificados movilizados y la cantidad de cetonas producidas en función del ayuno. Esto lo vemos mejor en este grafiquito, que para los que tienen el librito amarillo, el Vademecum Metabolicum, lo deben haber visto varias veces, está al final del libro, que lo que nos muestra es cuál es la concentración de beta-hidroxibutírico en milimoles por litro que se espera para la cantidad de ácidos grasos no esterificados que se movilizan. Este gráfico es muy importante porque aclara la situación del diagnóstico de estas patologías, que cuando tienen debut clínico se caracterizan por una hipoglucemia hipocetósica. Muchas veces la sola presencia de cuerpos cetónicos en orina se confunde como que efectivamente se trata de una hipoglucemia cetósica solo por el hecho de presentarlos. Y en el caso de estas patologías, si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene 1 milimol por litro de beta-hidroxibutirato, eso seguramente va a dar positiva la reacción en orina de los cuerpos cetónicos y poder hacernos creer que es un paciente que tiene una hipoglucemia cetósica. Sin embargo, si pudiéramos medir simultáneamente la concentración de NEFA, y en este caso daría 4, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de cuerpos cetónicos que se producen para esa movilización de ácidos grasos es insuficiente, y es por eso que caen por arriba de la banda gris que representan los valores normales en el rango de hipocetosis. Y eso es muy importante porque muchas veces hemos visto pacientes que se categorizan como hipoglucemia cetósica solo por el hecho de presentar cuerpos cetónicos en la orina. Para finalizar, les quiero recordar alguna comparación en estas dos patologías en algunos aspectos, ¿sí? El primero, respecto del VLCAD, es su incidencia, que como vemos acá es 1 en 100.000. Esto representa el defecto de beta-oxidación de cadena larga más frecuente, pero comparado con MCAD, muy infrecuente. MCAD es 1 cada 15.000, que por otro lado MCAD es el defecto de beta-oxidación más frecuente. En ambos casos la herencia es autosómica recesiva y es posible el diagnóstico por pesquisa neonatal, midiendo los metabolitos que les dije que se acumulaban debido al fracaso de cada una de las enzimas. Para el caso de VLCAD, tetradecenolilcarnitina, y para el caso de MCAD, octanoilcarnitina. Acá es importante hacer marcar un aspecto que genera
la pesquisa neonatal, que es claramente el aumento de la frecuencia de la detección de estas patologías respecto de lo que se detectaba clínicamente. Y esto es importante porque con la pesquisa neonatal estamos diagnosticando un fenotipo bioquímico de la patología y con el diagnóstico clínico un fenotipo clínico. El fenotipo clínico implicaría la parte de arriba del iceberg, así hacemos la analogía, y la pesquisa neonatal englobaría todo, la parte de arriba y la parte de abajo. Y esto es importante tenerlo en cuenta por varias razones. La primera de ellas es que dentro de los pacientes diagnosticados por pesquisa hay muchos de ellos que nunca en su vida o raramente van a presentar síntomas, porque representan las deficiencias más leves desde el punto de vista de la actividad enzimática residual, situación que no se detectaría a través de la clínica. Pero por otro lado también, uno de los beneficios de esta detección es que, como vamos a ver más adelante, el outcome de las dos patologías se modifica radicalmente a través de la pesquisa neonatal, porque su detección precoz permite el tratamiento también precoz. El último punto a recordar de esta situación de la pesquisa es que las guías o recomendaciones que se hacen para el tratamiento de las patologías muchas veces se basan, o en general, en la pesquisa neonatal, en los pacientes diagnosticados por pesquisa neonatal. Y entonces engloba situaciones de enfermedad leve o prácticamente asintomática, situación que no se da cuando los pacientes se diagnostican por clínica. Entonces hay que tener cuidado cuando uno aplica estas normas o guías a una población distinta, que son las poblaciones de los pacientes diagnosticados por clínica y no por pesquisa. En nuestro país solo se hace pesquisa neonatal para la deficiencia de MCAD en la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país no se hace para ninguna de las dos patologías. Respecto del debut clínico, en el caso de VLCAD tenemos tres formas que están clásicamente descritas en todos los libros. La forma grave, que tiene un inicio desde el periodo neonatal hasta los primeros meses de vida, que se caracteriza por el compromiso cardíaco. Y esto es porque el corazón utiliza siempre preferentemente ácidos grasos como fuente de energía. Y entonces cuando la enzima VLCAD fracasa severamente, es decir, tiene muy poca actividad enzimática residual, rápidamente se manifiesta a través del compromiso miocárdico. No solamente presentan compromiso miocárdico, sino también hepatopatía, hipotonía y si no se tratan, fallo multiorgánico y muerte. La segunda forma de presentación, que corresponde a una deficiencia intermedia, es la que se llama hepática. Y esto es porque es la que produce hipoglucemia hipocetósica, como explicando por el mecanismo que les conté antes en las diapositivas. Esto ocurre en general después del mes de vida, y es la que se parece mucho a la forma de presentación del MCAD. La tercera forma clínica de VLCAD es la que tiene compromiso muscular prácticamente puro, casi sin hipoglucemias. Y esto se debe a que el músculo, cuando comienza su acción, utiliza glucógeno como fuente de energía, switcheando a los ácidos grasos recién cuando el ejercicio se sostiene. Por eso la intolerancia al ejercicio, los calambres y la rhabdomiólisis son una forma de presentación en las deficiencias más leves de VLCAD. Para MCAD dijimos que se parece mucho a la forma hepática porque clásicamente está descrito su presentación en un lactante de alrededor de 7-8 meses de edad, aunque el inicio puede ser bastante más amplio, que previamente era sano, y ante un episodio de ayuno prolongado o catabolismo por una intercurrencia infecciosa, se genera un cuadro clínico desproporcionadamente grave para esa intercurrencia. Y eso ocurre porque se utiliza mayor o se requiere mayor cantidad de energía, y entonces ahí no hay posibilidad de recurrir a fuentes alternativas de energía como son las cetonas, y esto termina en un cuadro de vómitos, letargia, convulsiones y comas si no se trata. Clásicamente se dice que los pacientes que debutan clínicamente con MCAD, un tercio fallecen en el primer episodio, básicamente porque no se diagnostica, no se sospecha, un tercio sobrevive pero con secuelas neurológicas y el tercio restante sobrevive con resolución ad integrum. Respecto de este outcome, si se supera el episodio inicial para MCAD, el pronóstico es excelente, dado que solamente evitar un nuevo episodio hace que la enfermedad no se manifieste, y la pesquisa neonatal, como les dije anteriormente, cambió radicalmente esta regla del tercio que tenía cuando la enfermedad debutaba solamente por clínica. Para el caso de VLCAD, el tratamiento no puede resolver todos los problemas de la patología, persisten algunos como la rhabdomiólisis a pesar del tratamiento. Sí se puede resolver la cardiomiopatía, como les dije antes, mucho con una tasa superior si se usa C7 que si se usa C8, lo mismo que las hipoglucemias, pero como les digo, algunas clínicas persisten. Y finalmente el tratamiento con carnitina, que desde hace años que es un ítem discutido,
Actualmente hay bastante consenso en las dos patologías que solamente se tratan con carnitina si el dosaje de carnitina total y libre está descendido, a pesar de que sabemos que esto no representa la concentración de carnitina en cada uno de los tejidos, sobre todo para VLCAD porque existe el riesgo del aumento de C14-1, que se sabe que es arritmogénico y podría ocasionar mayores perjuicios si es que al administrar carnitina aumentamos la cantidad de C14-1. Bueno, creo que con esta terminamos este breve resumen. Les dejo 3 citas bibliográficas si alguno tiene interés de revisar con más detalle alguno de estos temas. Y le paso la palabra a la doctora Clara Bernal para continuar con la exposición del caso clínico. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar en esta charla sobre defectos de oxidación, VLCAD y MCAD. Vamos a iniciar la presentación de casos clínicos. Yo soy la doctora Ana Clara Bernal y la presentación la voy a hacer en conjunto de mi compañera, la licenciada Silvana Lagome. Bueno, primer caso clínico. Bueno, vamos a hablar de un paciente que nace y al nacimiento tiene un paro cardiorrespiratorio y tiene convulsiones secundarias a hipoglucemia. Con una ecografía a los 3 días de vida, con hipertrofia septal leve, sin repercusión hemodinámica, función ventricular conservada. Un niño que nace bien y ya a las 24 horas empieza con complicaciones. Permanece en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, con requerimiento de oxígeno, cánula nasal, CPAP, hasta las 18 días de vida requiere oxígeno. Este nacimiento no se produce en las inmediaciones del hospital, sino que en otro centro, de donde después se realiza la consulta. O sea que la información neonatal no es tan abundante, pero perfectamente sabemos de estos hechos, que son los trascendentes. Ante este caso, ya existe una sospecha de que se trata de una enfermedad metabólica. Entonces, el tratamiento médico en primera instancia, por supuesto, va a ser, en primer lugar, el tratamiento debido al paro cardiorrespiratorio. Habíamos dicho que tenía hipoglucemia, la cual se debe corregir. Como no sabemos qué le está pasando al paciente, se debe suspender la ingesta de leche materna, porque fue lo que al paciente le cambia cuando nace. Tiene el catabolismo del parto, el nacimiento, un niño que nace bien y empieza con la ingesta de leche materna. Eso se debe suspender si estamos frente a la sospecha de un error congénito del metabolismo. Administrar un adecuado aporte calórico, eso es mediante el flujo de glucosa, e inducir el anabolismo por medio de la insulina. Esto es un tratamiento de emergencia ante la sospecha de un error congénito del metabolismo. Se toma muestra crítica, y en este momento se hace la consulta y se pide la derivación del paciente. El paciente se termina derivando a los 15 días de vida y ya existe un defecto de beta-oxidación cuando se deriva. Teníamos la hipoglucemia, la afección cardíaca y sabíamos de una CPK elevada. Se piden las muestras críticas con las que viene el paciente. El paciente ingresa conectado, buen estado general. La hepatomegalia era realmente sorprendente, aunque enseguida igualmente neurológicamente se ve un deterioro, la conexión igual es parcial y rápidamente es evaluado por neurología, como verán, y se observa un compromiso del sensorio incluso. El laboratorio del hospital a su ingreso, el paciente venía en el traslado con un flujo de glucosa, tenía una 2511 de CPK, ya sabíamos de la afección cardíaca, o sea, nosotros ya teníamos de la hipoglucemia, o sea que teníamos la sospecha. El amonio era normal, una GOT y una GPT levemente aumentadas por 3. Cuando tenemos las muestras de las acetilcarnitinas, podemos hacer el diagnóstico del defecto de VLCAD. Como verán ahí, se ven que están todas elevadas, sustancialmente la que hace el diagnóstico fundamentalmente es la C14-1 y es la que tiene más elevada. Con eso nosotros hacemos el diagnóstico, aunque como les dije, esto es una presentación es la presentación severa que le escribió el doctor, descripta en la bibliografía,
conocida, una presentación neonatal de gravedad de un niño que nace saludable y a las 24 horas, 48 horas empieza con síntomas al exponerse al catabolismo del parto y a la leche materna. Bueno, ahí va la primera pregunta. ¿Cuáles son los síntomas comunes a los efectos al BIELCAD de inicio temprano? Y con esto me refiero al primer mes de vida, ¿no? Entonces, una encefalopatía asociada a hiperamonemia, hepatitis, insuficiencia hepática, cardiomiopatía hipertrófica o dilatada con efusión pericárdica, arritmias, hipotonía, hepatomegalia, hipoglucemia intermitente, letargia, que puede o no tener hiperamonemia. La opción 3 es hiperlactacidemia, hipoglucemia, hipotonía y una CPK normal. Muy bien. Bueno. La mayoría de ustedes respondió correctamente, así que eso es bueno. Entonces, con la primera respuesta, más allá de que el paciente como verán a continuación, tenía un cuadro, digamos, con un deterioro del sensorio, que al principio por ahí no era tan evidente, acá estamos hablando sobre todo, con la primera respuesta, uno apunta más que nada a los trastornos del ciclo de la urea, donde la encefalopatía es francamente asociada a una hiperamonemia. Los casos de defectos de beta-oxidación pueden tener un amonio levemente aumentado de manera secundaria, ya que hablamos de patologías que tienen que ver con el metabolismo intermedio y están vinculadas entre sí en los diferentes ciclos, entonces a veces el amonio está levemente aumentado, pero no es un marcador y no genera una encefalopatía. Si tiene encefalopatía no es por el amonio. O sea, con la primera respuesta estamos hablando de los trastornos del ciclo de la urea sustancialmente. Y más que nada, más porque estamos hablando de una presentación severa, que no sería ese tipo de presentación que se describió antes en la parte teórica. La siguiente respuesta es como describió el doctor y como describimos este paciente, un paciente que claramente tenía, o sea, una cardiomiopatía, la hipoglucemia la había tenido, la arritmia había tenido un paro, de hecho el paciente se recupera y vuelve a repetir, esos son datos que nos acordamos de ese momento de conversar con la mamá, y después la letargia. Él tenía amonio normal, después en otros resultados van a ver que tienen algunos amonios un poquito más altos, pero es la respuesta adecuada. Los pacientes tienen que, si ustedes asocian compromiso cardíaco, hipoglucemia en una edad temprana, tienen que pensar rápidamente en este tipo de entidad. Y por otro lado, con la tercera opción, estamos apuntando más a una aciduria orgánica, sobre todo por la hiperlactacidemia. Las acidurías orgánicas pueden tener tanto hipoglucemia como hiperglucemia, no es un marcador sustancial, como pueden ser en los efectos de oxidación, la hipoglucemia, y siempre se acompañan de hiperlactacidemia, cuerpos cetónicos, y la CPK es normal. Así que la respuesta adecuada es la 2, como ustedes bien han seleccionado. Tercer día de internación, lo valora neurología, ya pasan 2-3 días de su ingreso, el paciente tiene fasciculaciones linguales, moviliza los 4 miembros, pero tiene postura en flexión de ambos miembros con inclusión bilateral del pulgar, tiene mayor hipotonía de miembros inferiores y un ángulo mayor a 120 grados. Reflejos rotulianos 2/4, plantar y palmar positivos. Tratamiento y seguimiento. Nosotros sabíamos que estábamos frente a un defecto de oxidación de cadena larga, el paciente debe seguir con el flujo de glucosa continuo, el paciente tiene todo su compromiso cardíaco y neurológico. La insulina siempre la dejamos, ya que la insulina no la estamos poniendo porque el paciente tiene hiperglucemia, el paciente incluso ha tenido hipoglucemia, pero la insulina la ponemos para frenar ese catabolismo, para revertirlo, para serenar la oxidación de ácidos grasos y colaborar al anabolismo y otro tipo de combustibles.
Y el flujo de glucosa que tiene el paciente, en definitiva, es de 12 miligramos kilóminutos, y un goteo de insulina bajo, el goteo de insulina siempre se puede aumentar. Y ahí tenemos que iniciar la alimentación enteral, porque el paciente ya venía estando en ayuno, y eso tampoco, por supuesto, que eso no es beneficioso para el paciente, porque estar en ayuno aumenta también el catabolismo, o sea que hay que empezar a alimentarlo. Pero se empieza con poca alimentación, con 20 mililitros kilo, y acá tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál consideraría usted que sería la mejor opción de prescripción dietaria en este paciente? ¿Una fórmula con alto contenido de hidrato de carbono, la leche materna, una fórmula hidrolizada o una fórmula con alto contenido en MST? Muy bien. A ver qué. Ahí están las opciones que les mencionamos. Y como ustedes bien mencionan, la respuesta adecuada es la fórmula con alto contenido de cadena media. Y le doy la palabra a mi compañera Silvana, que va a pasar a explicarles con más detalle este punto. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación a VLive. Y bueno, Ana ya me da el puntapié para abarcar mi área, que es el tratamiento nutricional. Respecto a las respuestas anteriores, a medida que voy transcurriendo les voy a ir dando las respuestas, porque en el fondo, si bien la opción, la óptima opción es la fórmula con alto contenido en TCM, todas las otras opciones pueden llegar a considerarse, de acuerdo al setting donde estamos, hasta poder obtener esa fórmula. Y les quiero explicar el porqué del fundamental. ¿Por qué lo fundamentamos esto? El tratamiento nutricional, tengan en cuenta que, como bien me explicó Hernán, el objetivo del tratamiento es limitar la dependencia de los ácidos grasos, en este caso en VLK de cadena larga, como fuente de energía. Y eso fundamentalmente se hace favoreciendo el anabolismo y evitando el catabolismo. Yo este paciente lo tengo ayunado y lo tengo que empezar a nutrir. Desesperada estoy por ya empezar. Y eso sí lo tengo que tener presente, pero tengo que ir haciéndolo gradualmente. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro este objetivo de tratar de utilizar energía sin utilizar las grasas de cadena larga? Fundamental, lo más tóxico que es para estos pacientes es evitar el ayuno prolongado. Y el ayuno es totalmente individualizado, dependiendo de la actividad enzimática, dependiendo de la forma, si es una forma severa, si es una forma moderada, si es una forma mild, ¿sí? Eso es muy, muy variable y es súper individual. Las limitantes de las horas de ayuno siempre varían según la edad y obviamente esa tolerancia, y eso se va modificando a lo largo del tiempo y según la evolución del paciente. Y en esto hago mucho hincapié, porque hay muchas guías con muchos números preciosos, pero el paciente es uno, ¿sí? ¿Cómo lo logro? El tratamiento no es hacer una dieta restringida en grasas, sino una dieta modificada en grasas. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo modifico el tenor graso del valor calórico total, restringiendo los ácidos grasos de cadena larga y suplementándolos con los triglicéridos de cadena media que me van a bypassear, ¿sí? O sea, entran directamente a la mitocondria, me bypassean el C14, y ustedes saben muy bien que los ácidos de cadena media tienen carbono de 6 a 10, así que me vienen al pelo. Pero tengan en cuenta que este tratamiento dietario, ¿sí?, no es como el de, para los nutricionistas, como el de un kilotórax, porque yo acá necesito algo de triglicéridos de cadena larga y les voy a explicar el bien por qué. Y fundamentalmente, constantemente, 7, 24, 365 días al año, es evitar el catabolismo endógeno. Y eso es muy importante tener en cuenta, el ser muy agresivo, ¿sí?, ante situaciones, intercurrencias, situaciones de emergencia, situaciones en las que el paciente esté catabólico.
Y por otro lado, esto para más adelante, obviamente es muy importante el manejo de la actividad física. La siguiente. Teniendo en cuenta esto, serían los lineamientos generales del tratamiento nutricional en VIELCAD. Ahora me voy no sé si me pueden pasar la siguiente, Sí, que no ahí tengo está. control. Muchas Sí. gracias. Se trababa. No, no hay problema. Me Perdón. voy a enfocar bien en el aspecto de la modificación del aporte dietario en este paciente. A ver, estamos así con un delay, es como que... Ahí está. Ahí estamos. Entonces, ¿qué opciones terapéuticas tengo? Por suerte, ahora tenemos varias opciones terapéuticas. Yo les voy a confesar que al principio a mis primeros pacientes he tenido que hacer unas modulares horribles porque no teníamos fórmulas con alto contenido de TCM y teníamos que ir haciendo como esa formulación con alto TCM, bajo TCL, ¿sí? Con lo que teníamos, ¿no? Y en ese caso muchas veces, por eso ahora les doy pie a las respuestas, usábamos por ahí esas fórmulas extensamente hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas que recuerdan tienen 50% de triglicéridos de cadena media, ¿sí? Pero hoy en día, si querés remarcarme, Ani, a ver, haceme un clic para marcar, tenemos opciones terapéuticas donde tenemos dentro de las 3 marcas que hay disponibles actualmente en el mercado, alto contenido en TCM entre un 80 y 84% del valor de grasas totales, y entre un 16% de triglicéridos de cadena larga, y están muy bien suplementadas con ácidos grasos esenciales, específicamente linoleico y linolénico, ¿sí? Que ustedes saben que son obviamente esenciales, especialmente en los primeros años de vida. Siguiente. Y después también contamos con módulos de triglicéridos de cadena media. Hoy en día contamos con 2 aceites y 2 polvos, que la verdad que eso nos permite poder ampliar, especialmente cuando el tratamiento se hace crónico y para los pacientes cuando son más grandes, el disponer con estas distintas opciones y no tener un monopolio, tanto de fórmula como de módulo de TCM. Es muy piola los polvos, porque eso se pueden adicionar, por ejemplo, en la leche o en el yogur, y no queda como grasoso, se emulsionan muy bien, y desde ya el uso de los aceites está, obviamente que es fundamental en esta patología, para adicionar especialmente en las comidas principales o en la fórmula, ¿sí? Tengan en cuenta que los triglicéridos de cadena media tienen menor densidad calórica, y eso simplemente nosotros las nutricionistas lo tenemos en cuenta para el cálculo del aporte energético. Siguiente. ¿Cómo sería en este caso que tengo un paciente con una forma severa neonatal con diagnóstico sintomático, ¿sí? Los pasos para el cálculo y la modificación de la composición de la dieta, o sea, esta dieta que tengo que hacer modificada? Primero tengo que determinar los requerimientos de triglicéridos de cadena media, de triglicéridos de cadena larga, o sea, las grasas totales que le voy a dar, el aporte de proteínas, de energía, ¿sí? Si el aporte de triglicéridos de cadena larga puedo contar con algo de leche materna o no, o por ahí utilizar algo de fórmula infantil. Esto generalmente en las formas no severas, al principio no utilizamos ningún aporte extra de triglicéridos de cadena larga, porque ya la fórmula con alto contenido en TCM ya lo contiene, ¿sí? Y después es completar siempre el aporte energético de las grasas para cubrir el TCM, y desde ya, obviamente, cubrir el resto de los nutrientes con proteínas e hidratos, si fuera necesario, que no son complementados con estas fórmulas. Estas fórmulas son completas, por lo general no necesitan adicionar triglicéridos de cadena media, excepto la de Nutricia, que tiene más bajo contenido en TCM, entonces muchas veces es requerido el agregado de TCM. ¿Sí? Hacemos un clic, Ani, así mostramos eso, y nos guiamos de las guidelines del GMDI, en donde recomiendan
en la forma, según el grado de severidad, están muy piola, están por grupos etarios, yo acá tengo el grupo más chiquito. ¿Cuál sería el aporte recomendado de grasas totales, ¿sí? En donde se aporta de TCL entre un 10 a un 15, por lo general con suerte llegamos al 10, y soy sincera, cuando arrancamos no llegamos al 10 porque queremos tratar de revertir la cardiomiopatía y tratar de que el paciente se compense rápidamente, y tratar de llegar a aportar un aporte de ácidos grasos, ahí dice, según la bibliografía, entre un 30 a 45. Muy difícil en la práctica para mí, en mi experiencia, porque un exceso de TCM puede llegar a tener disturbios gastrointestinales. Haceme un clic, así muestro cómo es el lineamiento que generalmente manejamos. Generalmente manejamos en los grupos más chiquitos entre un 30 y 40% de grasas totales, cuando son más chiquitos 20, 30 de TCM, y tratamos de llegar a un 10, en realidad en la práctica se llega a un 5, 7 de TCL, y después se va reajustando para optimizar el aporte de ácidos grasos esenciales. Las proteínas son los requerimientos para la edad, y obviamente el resto de los nutrientes se cubren con carbohidratos. Siguiente. La siguiente, Anita, creo que viene... Ahí estamos, ahí está. Entonces, vuelvo de nuevo a nuestro paciente. Nuestro paciente vino derivado de tigre, me lo tuvieron ayunado, le pusieron alto flujo de glucosa, lo tengo con insulina, y bueno, ya me piden hacer inicio de alimentación enteral. ¿Cuál le voy a usar? Una fórmula con alto contenido en TCM, porque por suerte yo en mi setting, en mi lactario tengo, ¿sí? Si no tuviera, ¿sí? Por ahí puedo arrancar con un hidrolizado e ir agregándole TCM hasta que consigo. ¿Está? Entonces sería esa la opción. Y por ahí incluso hasta agregarle polímeros de glucosa. Por eso les decía que era medio tramposa las respuestas, porque si bien la fórmula tiene que tener alto contenido en carbohidratos, sí, porque tengo que asegurar un buen aporte de glucosa. ¿Por qué? Porque tengo que ir disminuyendo el aporte de glucosa endovenoso en la medida que el paciente va tolerando. Entonces voy haciéndolo gradualmente. Voy bajando el aporte de glucosa en la medida que voy subiendo el aporte de glucosa de la fórmula del preparado enteral que tenga, ¿sí? Si tengo la fórmula con alto contenido en TCM, golazo. ¿Cómo arranco? Arranco con 20 mililitros kilo, y como cualquier otro paciente que tengo en la NEA o en la unidad de cuidados intensivos, voy aumentando gradualmente, y me pongo como goal, como meta, tratar de llegar el primer día hasta 80 mililitros kilo, ¿sí? Para poder decir, bueno, mi volumen meta objetivo es en los próximos, no sé, 72 horas tratar de ir llegando a un 150, que me aseguro, ¿sí? Cubrir el aporte energético total con esa distribución porcentual de grasas que les conté antes, y ir disminuyendo gradualmente el flujo de glucosa. A ver la siguiente. Y acá tengo mis cuentas. Haceme un clic, así marco cómo fui progresando. Fíjense que yo el primer día, ¿sí? Fui poniéndole 80 mililitros, llegué a 80 mililitros kilo, al segundo día 120, para recién al cuarto día, más o menos cuarto quinto día, llegué a los 150. Cómo fui aumentando paulatinamente el aporte calórico, y fui bajando puntos de flujo de glucosa. Ana arrancó con 12, después yo llegué a ponerle 4 con la leche, después le puse, 7, 4 con la leche, después le puse 7, hasta que volví yo a ponerle prácticamente todo el aporte completo con la enteral, y suspendimos el aporte endovenoso. ¿Cómo tengo que ir calculando? Y yo este paciente arranco con unas 100, 110 calorías kilo, trato de ponerle siempre un plus de 10, 20% más, no es tampoco mucha cantidad, porque acuérdense que nosotros estamos hablando de porcentajes. Entonces, si yo me pongo una dieta muy hipercalórica, le voy a dar también un porcentaje muy alto de TCM y TCL. Entonces, los aportes con este paciente fueron de 110 calorías kilo, 3,3 de proteínas, ahí tienen la distribución porcentual. Fíjense que yo, como tengo una fórmula que de las 3 opciones terapéuticas que tienen menos TCM, tuve que adicionarle TCM
para poder llegar a aportarle un casi 28% de triglicéridos de cadena media. Y me quedó muy cortina con los triglicéridos de cadena larga. Pero bueno, paso a paso no se puede hacer todo y uno tiene que ir viendo, después de ir optimizándolo para llegar a ese 10, para poder cubrir después los ácidos grasos esenciales. A ver la siguiente, así avanzamos. A la semana siguiente el paciente fue aumentando de peso, con muy buena ganancia, fue tolerando bien la fórmula, y bueno, ya empezamos a pensar en ir descomplejizándolo. Entonces nos animamos a hacer un fraccionamiento, de empezar a ponerle unos biberoncitos durante el día, con tomas cada 2 horas, y dejar un goteo nocturno. Haceme un clic, Ani, así creo que tengo ahí los aportes, otro más. ¿Cómo lo distribuimos? Fíjense que ya llegué a darle casi 160 por kilo, el paciente aumentó de peso, aumentó casi 300 gramos en 10 días, o sea, fíjense que enseguida, entre la insulina, el aporte energético de la fórmula, enseguida va ganando peso. Tampoco nos los queremos poner gordos y hay que ir controlándolo. Esto, fíjense que nosotros tratamos de organizarnos en aportes fraccionados, le pusimos biberoncitos cada 2 horas y después el goteo nocturno, ¿sí?, en 10, con la idea de que, bueno, el paciente vaya empezando a descomplejizarse, ver si logramos después empezar el tema de la succión, ¿no? Porque es un paciente que piensen que casi pasó un mes de vida internado en una terapia intensiva. Así que, bueno, ese fue nuestra intervención. Siguiente, creo que ahí vemos cómo empezamos a armar el esquema para empezar a instruir a la mamá, tanto en la preparación de la alimentación enteral. Hacemos siempre estos esquemitas para enseñarle que tienen que aprender a vivir con el monorrelojero y con 2 despertadores, porque no se les puede pasar mirando la novela, la toma, son cada 2 horas, tienen que pasarle la leche o darle la leche, por lo menos al principio, y después después evaluándolo en conjunto con los médicos y la tolerancia al ayuno, uno puede llegar a seguir extendiéndolo. Y bueno, nada, es como más que nada lo importante durante la internación hacer la instrucción tanto de la preparación de la alimentación enteral como del manejo de la bomba, pensando en ir externando al paciente. La siguiente. Gestionamos en este momento la derivación, así que ahí le doy pie a Ana para continuar con el caso. Bueno, a los 45 días de vida se plantea que el paciente puede volver a su hospital de origen, donde tiene que esperar los insumos. Sobre todo, siempre suele ser lo más complejo en estos casos que requieren bomba para gastrolisis continua. Como desafíos del tratamiento, vamos a hablar de los controles. El paciente, una vez que se externa de su lugar de origen, en primer lugar, estando internado incluso allá, vino un control, volvió allá, pasó un tiempo prolongado internado en Tigre, y acá estamos poniendo como ejemplo un control que tuvimos a los 7 meses. El paciente había aumentado de peso, las horas de ayuno que se habían permitido ya no eran 2, sino que eran 4, o sea que el doble, con 7 meses de edad. Los aportes dietarios eran de 87 kilocalorías por kilo, 2,5 gramos de proteínas, 19,5 de TCM. Teníamos un laboratorio de unos días previos. Nosotros habitualmente, los pacientes vienen primero, se hacen el control del laboratorio y se los cita a los días para tener todos los resultados. Hay algunos que son inmediatos, pero las acilcarnitinas, por ejemplo, si se piden, demoran, como los aminoácidos, o sea que tenemos ese método. Vemos una CPK elevada, 6.544, una glicemia adecuada, GOT aumentada, GPT también, y en las acilcarnitinas vemos una acilcarnitina C2 un poco baja, con un leve aumento de C14-1, C16, que eso, digamos, es normal por la entidad en sí. ¿Por qué son aumentos
leves y por ahí no tan alto, en sí mismo porque las carnitinas en sí estaban bajas. Si este paciente uno por ahí le da carnitina, que no está indicado, pero se administrara, uno vería una C14 aún más alta. Pero siempre van, las carnitinas que hacen el diagnóstico van a estar alteradas. Entonces, ¿por qué consideran que este paciente no está estable metabólicamente? Por el aumento de peso sin haber ajustado el aporte, por el aumento de las horas de ayuno, que de 2 horas que tenía el paciente aproximadamente 2 meses, a los 7 meses pasó a 4 horas, porque le faltaba aporte, porque estaba corto, digamos, en el aporte de TCM, o consideran que todas pueden ser correctas. Recuérdense los que les conté, que el paciente tenía ya 7 meses, habían pasado a las 4 horas, la cantidad de calorías, y de TCM y de proteínas como estaba. Y lo que uno veía en el laboratorio, esta hepatitis y sobre todo la CPK considerablemente elevada, ¿no? Bueno, muy bien. La mayoría de ustedes puso la última opción, que eran todas correctas, y bueno, y eso está bien. Es difícil saber con precisión cuál fue el motivo por la descompensación metabólica del paciente, pero lo cierto es que uno en este caso lo que piensa es que justamente es un todo. El paciente aumentó de peso y siempre, o sea, los controles son periódicos, a veces pasa que los pacientes y los padres están ajustando eso, que la periodicidad con la que tienen que venir. El aumento de peso en edades tempranas es realmente grande, como todos sabemos, no es lo mismo un chico después que tenga 5 años, un chico de esta edad tiene que hacer controles mensuales por el aumento de peso, y siempre, si los laboratorios vienen estables, lo primero que uno hace es aumentar, digamos, ajustar al peso del chico. Haber aumentado las horas de ayuno, eso siempre es una situación compleja, porque uno piensa en la complicación de la familia, ¿no? Imagínense cada 2 horas estar dándole un biberón, por un despertador otro, los errores, entonces uno intenta a veces, para facilitar y para evitar errores, aumentar las horas de ayuno, y se arriesga un poquito, también eso, digamos, puede pasar, y en este caso pareciera que haber afectado, porque revisando la historia clínica, cuando estuvimos repasando este caso, vemos que fue un poco abrupto pasar de 2 a las 4, y el aporte de TCM lo mismo, siempre todo se va a ajustar, el aporte calórico, de ácidos grasos de cadena larga, cadena media, todo, o sea, todo tiene que ser siempre porcentaje más o menos parecido, cada paciente es distinto, pero nosotros con los resultados de laboratorios los vamos haciendo siempre. Todas las patologías que nosotros vemos tienen un manejo realmente artesanal, y entonces lo vamos ajustando, pero pareciera que sí, exactamente en este paciente fue la combinación. Bueno, le doy la continuación a Silvana de lo que se hizo. Bueno, a ver, como contaba Anita, obviamente después de un tiempo de no venir el paciente, el primer año de vida es indispensable reajustar aportes, siempre. Por lo menos a ganancia de peso, aunque venga metabólicamente bien, hay que ajustarlo. Y si viene mal, doble indicación de ajuste. Así que, obviamente lo que se hizo fue volver a ajustar el aporte de TCM, ¿sí? De los triglicéridos de cadena media, volver de nuevo a la dieta que se le había indicado, tratar de optimizar el aporte también de triglicéridos de cadena larga. Obviamente a mí este tema de los triglicéridos de cadena larga y los ácidos grasos esenciales es algo que siempre nos tiene dando vuelta y preocupando, entonces quedaría pendiente la posibilidad de una evaluación, de medir los ácidos grasos esenciales para eventualmente considerar empezar una suplementación con aceites ricos en estos ácidos grasos. No se lo hace de rutina sin indicación por deficiencia, o sea que lo ideal sería ver que realmente esté deficiente, ¿sí?
Y bueno, y ya obviamente tengo que iniciar la instrucción alimentaria porque tiene 7 meses y el paciente tendría que empezar a alimentarse por boca, a comer semisólidos acordes a la edad y empezar a estimular la ingesta. Algo que nos venía costando mucho con este paciente. Con este paciente aprendimos lo importante de la estimulación de la succión tempranamente, y el hecho de haber estado mucho tiempo a veces internado, eso, especialmente esperando el tema de los insumos, eso hizo que el paciente se acostumbrara a la sonda, y nos complicó muchísimo después la estimulación y todo lo que vendría a ser la parte oral. Siguiente, Ani. Entonces, ¿cuáles son los puntapiés de la instrucción dietaria en un paciente con BIELCAD con trastorno de beta-oxidación de cadena larga? A esta mamá le tenemos que empezar a enseñar a diferenciar las grasas, porque en la práctica ustedes saben muy bien que uno sabe de grasa vacuna, grasa saturada, grasas buenas, grasas trans. Es más, en los rótulos de los alimentos no están diferenciadas los triglicéridos de cadena larga con los de cadena media. Entonces les explicamos, les enseñamos los distintos tipos de grasa, que hay que mirar las grasas totales, que no importa si son saturadas, mono o poli, porque igualmente no va a estar diferenciado en la cadena. Eso les cuesta mucho, les enseñamos a leer rótulos, y empezar a enseñarle de las dos grasas, que las dos grasas son importantes, porque si bien el TCM es como su nafta, siempre yo les enseño eso, que es la nafta que necesitan para el aporte energético, aparte obviamente de los nutrientes y los hidratos de carbono. Los triglicéridos de cadena larga no pueden faltar, y tienen que indicarse muchas veces cuando los chicos pasan de la fórmula a una alimentación con alimentos. Hay que empezar a adicionar en una forma medida, muy controlada, con jeringas, generalmente lo hacemos, o sea que quiere decir bien medido, de algunos aceites vegetales ricos justamente en omega 3, omega 6, el linoleico, el linolénico. Y algo muy importante, que lo pongo ya ahí como un tip, que es para los chicos más grandes, es el uso de los triglicéridos de cadena media en una dosis de 0,25 a 0,3 gramos kilodosis en situaciones especiales con extraactividad física, ¿sí? Siguiente. Obviamente cuando estoy con un lactante que estoy haciendo incorporación de semisólidos, esto no lo menciono porque no van a ir a ningún lado, no van a ir a jugar a la pelota ni al pelotero, pero ya empezamos a tener en cuenta esto, que es lo que yo les comentaba de las fuentes de ácidos grasos esenciales, ¿sí? Entonces yo ya tengo que empezar a, como digo yo, a ponerle en la cabeza a esta mamá que tiene que tener una dieta balanceada, que va a tener en el futuro, este chico vamos a tener que reemplazar una fórmula, o sea, un biberón, una toma del almuerzo, que toman el almuerzo, por un plato de comida. Y ese plato de comida tiene que aportarle hidratos de carbono, que es a base de los hidratos de carbono complejos, como pueden ser cereales, vegetales farináceos, una fuente proteica, que generalmente son carnes muy magras al principio, o directamente al principio no usamos clara de huevo, y vegetales. Y ahí, en ese plato de comida, tiene que estar el MCT, y en ese plato de comida tiene que estar muchas veces por ahí 1, 2, 3, esos depende de las calorías del plato, de un aceite rico en ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles serían las opciones? Ahí tienen una lista, hay varias citas en el GMDI, también hay una tabla muy linda, muy gráfica de cuáles serían las fuentes. Por lo general tratamos, o sea, el ideal sería la linaza, pero en la práctica no se consigue, y por lo general nosotros estamos usando cánola porque tiene una buena distribución de los dos, tanto de linoleico o linoleico. Y bueno, y si no, se puede combinar soja, nuez, o sea, bueno, estas son las opciones que tenemos, ¿sí? La siguiente. Y no solamente la dieta para BIELCAD es grasas y grasas y grasas, sino es
muy, muy, muy importante el tema de evitar los ayunos prolongados, tener una alimentación frecuente, una alimentación organizada. No se pueden dar el lujo de saltear comidas, no puede darse el lujo un chico de no tomar el biberón de la noche, no puede darse el lujo el chico de no tomar el biberón de la mañana, o el desayuno acorde a la edad, que le aporte los mismos nutrientes que sería ese biberón, ¿no? Con esa distribución de ese plato de comida que les enseñaba, un adecuado aporte energético, se les da pauta para asegurar un adecuado aporte de hidratos y grasas, pero a veces se me obsesionan con eso y les dan arroz con TCM y arroz con TCM y arroz con TCM y se quedan tranquilos porque saben que comieron el módulo de carbohidrato y de TCM, pero eso no es una dieta saludable, ahí me faltan proteínas. Entonces es muy importante enseñar esa combinación de estimular una dieta saludable, balanceada, con bajo contenido en cadena larga y con el suplemento de TCM, y me cuesta horrores que coman verduras y frutas, porque se obsesionan tanto con esto de que tienen que comer la cantidad de hidrato de carbono complejo, que aunque obviamente podrían comer todas las verduras y frutas, les cuesta mucho. Entonces, ténganlo en cuenta, porque ese es un dolor de cabeza que tenemos las nutricionistas, que parece muy loco, pero bueno, no excede a la alimentación de todos los otros chicos. Asegurarse, son muchos los mensajes que uno tiene que ir dando y tiene que ir trabajando y educándolos progresivamente. La siguiente, Ani. Ahí esas son fotos de los talleres, de las recetas que enseñamos en los talleres de cocina de Bielcad, que enseñamos a hacer tarta con TCM, y bueno, y enseñamos muchas veces no a usar el TCM, sino a comer las verduras, ¿sí? Y con el TCM, ¿sí? Ese es un tip. Y me olvidé de comentarles el tip de abajo, que es muy, muy, muy importante, asegurar una buena hidratación, ¿sí? Estos chicos tienen que estar hiperhidratados, ¿sí? Estimular, ¿sí? Que hagan bastante pis, porque muchas veces eso ayuda cuando empieza a picar la CPK o los chicos empiezan a hacer actividad física. Sí, sabemos que la buena hidratación favorece a tener CPKs aceptables, y sabemos que la CPK también puede aumentar ante fríos extremos, ¿sí? Ese es otro tip que les quería comentar para que lo tengan presente, aparte de las modificaciones dietarias. Y ahora creo que seguimos con el siguiente caso. Bueno, ahora nos introducimos en el segundo caso clínico, que es sobre MCAD. Se trata de un paciente masculino que tiene 4 hermanos. Una hermana, la mayor, fallece a los 3 meses de vida en el contexto de un cuadro de gastroenteritis. Sabemos que fue un embarazo controlado con un parto normal, que nació con un peso adecuado, de término, y que tiene un desarrollo neuromativo acorde. Entonces, pregunta número 4. ¿Puede un defecto de beta-oxidación tener cetonas en orina? Acá es importante que recuerden la presentación del doctor Eiroa para fijar este concepto, porque realmente es algo que nosotros siempre queremos que tengan presente. Cuando un paciente tiene hipoglucemia, la siguiente pregunta que nosotros vamos a hacerle, si nos lo consultan, es la presencia de cetonas en orina, para abrir las aguas de los diagnósticos. Y entonces es importante que ustedes tengan presente si estos pacientes tienen o no tienen, y si pueden saber eso, después por ahí profundizar en su interior, si van a tener muchas o no. Pero muy bien. Bueno, la mayoría respondió que sí, y bueno, fue lo que explicamos. Por ahí originalmente se pensaba que no, los que sabían un poco estas entidades, que cómo va a tener cetonas si está justamente lo que está con dificultades es la beta-oxidación, digamos el metabolismo de los ácidos grasos, precursores de las cetonas, pero es importante que sepan que una cruz de cetonas es lo habitual ver. Entonces está muy bien la respuesta. Si tiene muchas cetonas, no nos vamos a orientar a este tipo de entidad. Pero siempre que un paciente tiene hipoglucemias, hacer cetonas en orina
es muy importante, ya que es un estudio que todos tienen en las guardias en los hospitales y es un estudio económico y factible. Bueno, a los 2 meses de edad, la madre comienza a trabajar. Piensa en un neonato sano, con este antecedente, que toma teta a demanda. La madre empieza su trabajo y el lactante rechaza los biberones. Pasa 4 horas sin recibir el aporte, tiene rechazo al alimento, empieza con irritabilidad, somnolencia, y la mamá consulta a la guardia por ese motivo, donde se controla por medio del glucómetro y tiene 35 miligramos por ciento. No se hace una glucemia central, esto lo ponemos debido a que sucede, o sea, muchas veces es así, ante el temor, digamos, se manejan con el dextro. Uno entiende, por supuesto, el temor, pero en este caso igual uno al 35 lo considera, le cree en sí mismo, porque además el paciente tiene síntomas, pero también tengan presente que muchas veces hay mucha diferencia entre los glucómetros y los valores de glucemia central. Entonces, seguramente ya han escuchado en otras presentaciones que nosotros siempre precisamos el valor de la glucemia central. Se recoge de manera intravenosa, el paciente inmediatamente que empieza con un aporte de flujo de glucosa, recupera el sensorio, acepta el lecho materno y se recupera. Y se vuelve a la casa. A los 20 meses de edad, en el segundo episodio donde tiene una descompensación, el paciente presenta gastroenteritis, 2 deposiciones y un vómito. En este interín podemos pensar que el paciente, por ejemplo, se siguió alimentando periódicamente, o que tomó el biberón, o que la madre no trabajó, digamos, pero sí hubo alimentaciones frecuentes. Entonces, a los 20 meses, ya más grande, tiene una gastroenteritis. El paciente tiene clínica, tendencia al sueño seguida de convulsiones, consultan a la guardia, de vuelta tiene un glucómetro de 35, con una glucemia central de 20 miligramos de decilitro, cetonas una cruz, 730, 35, 22, con una moderada elevación de transaminasas. En el cultivo se rescata Shigella, esto lo ponemos simplemente como, porque a veces los pediatras estamos intentando justificar, no tiene convulsiones, no, las convulsiones fueron en este caso la glucemia estaba, pero a veces puede no estar, y se busca la justificación, ¿no? No, tuvo una gastroenteritis con convulsiones por la Shigella, si no se le hizo un dextro, por ejemplo, y a veces de esta manera los diagnósticos se retrasan. Se debe corregir la hipoglucemia, corrección rápida en bolos, es lo que se hace, flujo de glucosa de mantenimiento. Esto es muy importante, nosotros siempre lo explicamos en el hospital, cada vez que tenemos un paciente internado por hipoglucemia, intentamos primariamente que se corrija la hipoglucemia de manera enteral, y por supuesto, pero si el paciente está con síntomas, la corrección es endovenosa. Ahora bien, si se hace una corrección en bolos, después siempre tiene que dar un flujo de glucosa continuo, porque si no vamos a hacer nosotros una hipoglucemia iatrogénica, porque estamos aportando en bolo un aporte de glucosa elevado, que esto consecuentemente, fisiológicamente, libera insulina, produce una liberación de insulina, y si no dejamos un flujo de glucosa, va a venir una hipoglucemia secundaria a esa insulina, que va a ser en proporción al bolo de glucosa. O sea que siempre que se corrigen bolos, recuerden que es absolutamente importante poner el mantenimiento. Puede sonar sonso, pero nosotros permanentemente tenemos consultas de pacientes donde destacamos de la consulta, no, esta hipoglucemia fue real, no, pero esta hipoglucemia fue secundaria a que no le pusieron mantenimiento, fue secundaria a la corrección, o sea, es bastante normal. Automáticamente el paciente recupera el sensorio, continúa con el plan de mantenimiento hasta que resuelve las deposiciones, se superpone la lactancia con el plan, pero por suerte se hace la consulta por medio de telemedicina y se envían muestras. Perfectamente puede pasar que se empiecen a justificar situaciones. Bueno, tuvo la diarrea, entonces se dio el hipoaporte, entonces la hipoglucemia. A ver, un chico sano no tiene 20 de glucemia porque tiene diarrea. Entonces, eso no es normal. Nuestro cuerpo está suficientemente
digamos, diseñado y preparado para no tener hipoglucemia. No estuvo 24 horas, 36 horas en ayuno. Fueron 2 deposiciones nada más y una gastroenteritis, ¿sí? Entonces eso no es normal, hay que estar alerta, no hay que justificar situaciones y hay que consultar. Estos son pacientes que ustedes pueden encontrarse, no pierdan de vista que el MCAD es la entidad más frecuente de los fetos de beta-oxidación, que existe la pesquisa neonatal solo en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y que el tratamiento es tan sencillo como que el paciente se alimente frecuentemente, y que ante una infección o ante un momento donde tiene que tener aumento del catabolismo, aumento de la demanda energética o aumento del ayuno, se suplemente con un flujo de glucosa. Ustedes tienen que estar alertas a estos pacientes que son chicos que se mueren por gastroenteritis como se murió la hermana, ¿sí? Cuando tenemos los resultados, vemos en los ácidos orgánicos, moderada excreción de suberilglicina, leve hexanoilglicina y ácidos dicarboxílicos. Y en las acilcarnitinas vemos el aumento de C8, el aumento de C6, alteraciones, aumento en la relación C8-C10, C8-C2, C0 en el límite inferior, hay un consumo de carnitinas, y C2 normal. Nosotros, por suerte, en el hospital tenemos hoy en día la posibilidad de hacer diagnóstico molecular, así que el diagnóstico molecular de MCAD igual ya se hace hace un tiempo, hoy en día se agregaron otras entidades, y entonces hacemos confirmación con diagnóstico molecular. Entonces, con respecto al ayuno de este tipo de pacientes, no hay uniformidad con respecto a estos criterios. Se ven artículos donde hablan diferente tipo de horas. Nosotros, nuestros pacientes los conocemos, no hacemos aumento de la cantidad de horas de ayuno abruptamente. Si decidimos aumentarle el tiempo de ayuno en general, tardamos en hacer eso y lo hacemos cuando van creciendo. Y siempre con laboratorios control. Nosotros citamos a nuestros pacientes bueno, venga a hacerse un laboratorio y controle el biberón en tal horario, venga a tal hora, y en las recetas ponemos no más de tanto ayuno, y entonces sabemos después que el laboratorio correlaciona con determinada cantidad de horas de ayuno. Del mismo modo, cuando uno interroga, ¿no?, un paciente que tiene hipoglucemia, una pregunta básica es ¿cuándo fue el último momento de la alimentación? Para nosotros hacer un cálculo de cuánto tiempo de ayuno tuvo este paciente, si la hipoglucemia tuvo vinculado o no con el ayuno, si tuvo ayuno, cuánto tiempo de ayuno, porque entonces ahí diferenciamos lo que les explicó el doctor en el gráfico, en qué momento fue la hipoglucemia, en relación a la fisiología. Entonces, en estos pacientes, en los recién nacidos 1 año, no toleran más de 3-4 horas de ayuno, de 1 a 2 años 4 horas, 5 horas de ayuno, y los mayores de 2 años tienen que ser menos de 8 horas de ayuno. Y eso lo tienen que respetar a rajatabla. Los padres se despiertan y los alimentan. Y en este cuadro, es un cuadro en realidad para que vean algunos artículos, arriba están los autores y los años, o sea, antiguos, y así seguía más a la fecha del día de hoy, pero donde lo que es importante, bueno, hay muchos pacientes, puede ser una entidad frecuente, es el debut clínico, ¿no? Encefalopatía, hipoglucemia, predecido por enfermedad aguda, como este chico, gastroenteritis. El primer artículo que describe MCAD es un artículo del 76, donde tiene un hermano que había fallecido luego de una aplicación de una vacuna que le aumentó el catabolismo. O sea, entonces ahí, por ejemplo, fue esa situación, pero la gastroenteritis es muy frecuente. Y la presentación, como les dijo también el doctor, que les habló más o menos de menores de 20 meses. Entonces la hipoglucemia, claramente, como ustedes verán, predomina, la encefalopatía va a ser secundaria a la hipoglucemia. O sea, para que tengan presente que son pacientes que ustedes pueden encontrarse y que el tratamiento es fácil. También por ahí han escuchado que la muerte súbita, por ejemplo, también puede llegar a haber habido muerte súbita por MCAD. La verdad que existe poca relación en sí misma, antes se pensaba que había más, pero bueno, también uno tiene que estudiarlos, porque puede llegar a ser una presentación.
Entonces, ¿consideran algún estudio bioquímico factible en el hermano que había fallecido? La respuesta 1 sería usar el papel de filtro de la pesquisa del hermano y hacer determinaciones de acilcarnitinas y aminoácidos, realizar un estudio molecular o no hacer nada para saber qué le pasó al hermano y aproximar también el diagnóstico de este niño. Piénsenlo tranquilos. Tengan presente que, bueno, respecto al papel de filtro también hay que ver las condiciones en las que se guardan, la cantidad de tiempo que se guarda. Los papeles de filtro se deben preservar por ley 10 años, pero depende de la forma en la que se guarda, la temperatura se puede también alterar. Estudios moleculares, bueno, no siempre están disponibles. Pero la pregunta apunta a pensar justamente que si el hermano fallece de una gastroenteritis, podría haber sido, digamos, por la misma razón que este niño, ¿no? Bueno, la mayoría marcó la respuesta, la primera respuesta. La respuesta está bien, aunque sepan que se puede hacer esto, ¿no? Usar el papel de filtro de la pesquisa, de hecho nosotros lo hacemos. A veces es más difícil encontrarlo de los hermanos fallecidos por el paso del tiempo en sí, porque es difícil que los padres lo consigan. Pero muchas veces tenemos un paciente que ya viene tratado, entonces tenemos un papel de filtro, digamos, que ya bajo un tratamiento, o no tenemos muestra de papel de filtro, entonces vamos al papel de filtro de la pesquisa, porque siempre vamos a saber que es un papel de filtro sin tratamiento, digamos, sin ningún tipo de tratamiento, entonces nos sirve, y muchas veces utilizamos y lo buscamos, ¿no? Y el estudio molecular, si tienen muestra del hermano fallecido, también se puede hacer estudios moleculares a partir del papel de filtro, de hecho, también está bien. Nosotros teníamos la mutación de este niño, entonces sabemos qué buscar. Son estudios moleculares más sencillos que hacer un panel, porque sabemos a dónde hay que ir. Y eso se hace, o sea que también podría ser correcto. Bueno, y le doy el pie a Silvana. Bueno, por suerte es un MCAD y nosotras los nutricionistas nos ponemos contentas porque la verdad que el tratamiento nutricional, a diferencia de los trastornos de la beta oxidación de cadena larga, es muy simple, es simplemente tener un niño con una alimentación saludable, fraccionada, evitar ayunos prolongados, y tiene totalmente contraindicado, ¿sí?, el MST y todo lo que tenga MST. Y me olvidé de anotarlo, pero ahora está muy de moda el aceite de coco, que no sé por qué se usa para todo, especialmente para repostería, y la verdad que en este tipo de pacientes sí realmente está contraindicado, porque ustedes saben que el aceite de coco tiene alto contenido en MST. Entonces es obviamente darle justamente lo que este paciente no puede metabolizar, no tolera, ¿sí? Y además, es tóxico. ¿Cuáles son los checklists importantes como uno profesional de la nutrición que tendría que tener ante un paciente con un error congénito de metabolismo con este diagnóstico? Primero, conocer cómo se estaba alimentando para poder orientarlo, si tomaba pecho, si necesita complemento. ¿Por qué? Porque lo que tengo que tratar de evitar son los ayunos prolongados. Y muchas veces estos pacientes a veces debutan, cuando no tienen la suerte de tener el diagnóstico por pesquisa, justamente debutan ante una intercurrencia infecciosa, o cuando empiezan esa transición tal cual de que la mamá empezó a trabajar, empezó a tomar los biberones, no engancha los biberones, o empiezan a comer y no comen, y ahí es muy importante conocerlo. Y lo otro que hay que tener en cuenta, también como esto más que nada dirigido a los pediatras, es saber qué fórmula está recibiendo ese paciente. Los pacientes cuando entran con falla hepática, a todo el mundo le encanta poner los hidrolizados, ¿sí? Y esos hidrolizados tienen TCM.
Y recuerden también que las fórmulas para prematuro tienen alto contenido en TCM y los fortificadores que se le agregan a la leche humana. Entonces, esos 3 ítems son importantes de conocer los tipos de fórmula, porque ahí tengo TCM escondido, ¿sí? ¿Cuáles son los otros checklists en el interrogatorio de la anamnesis alimentaria? Poder entender cómo ese paciente está incorporando los semisólidos, si uno está asegurando que realmente come una cantidad X, porque por ahí comió 2 cucharaditas de puré y el paciente después no come más nada por horas, y ese aporte es insuficiente, si por ejemplo si tiene sobreagregado una intercurrencia infecciosa. Entonces, no saltear comidas, realizar colaciones si las ingestas fueron inadecuadas, tratar de ayudarlos a establecer una frecuencia de alimentación habitual, conocer cuáles son los máximos y mínimos tolerables de ayuno, y especialmente los tiempos de ayuno nocturno, ¿sí? Y desde ya, obviamente, evaluar la curva pondestatural, ¿sí? La siguiente, que creo que es la última, esto de enseñar a planificar, de evitar sub- y sobrealimentar, ¿sí? Eso es muy importante, porque con este mensaje muchas veces de que no es bueno el ayuno prolongado, de que tienen que tener una dieta fraccionada, que muchas veces estos pacientes están sobrealimentados, y más cuando hay un antecedente, como sería este caso, de un hijo fallecido. O sea, el miedo de esa mamá de que le vuelva a pasar una situación similar, muchas veces estos pacientes están desde lo nutricional sobretratados o sobrealimentados, ¿sí? Y eso también hay que tratar de trabajarlo, porque no está bueno tener pacientes obesos. Entonces, el tratamiento nutricional es individualizado. Obviamente se va a tener en cuenta si tiene una forma diagnosticada por pesquisa, si fue una forma sintomática, ver las secuelas de ese paciente, ¿no? Si fue una forma sintomática. Y esto de evitar ayunos prolongados, tener una dieta adecuada, fraccionada acorde a peso, edad, no hay ningún tipo de lineamiento ni modificación dietaria, es una dieta saludable, con una adecuada ingesta de carbohidratos. Me refiero a esto de una adecuada ingesta de carbohidratos porque no quiero sobrealimentar con carbohidratos de que tiene que estar comiendo una dieta farinácea, pero tampoco puede estar comiendo un churrasco con 2 tomates cherry. Entonces, eso del plato de comida, de enseñarles a comer balanceado, de que tengan todos los grupos de alimentos, es muy importante. Y hay veces que los chicos lo hacen naturalmente, y hay veces que hay familias que son totalmente disfuncionales a la hora de comer y no comen un plato de comida balanceado, y hay que enseñárselos. Es increíble, pero a veces no, nos pasa muchas veces. El uso de almidón de maíz crudo, eso es muy individualizado. Las guidelines dicen que no es necesario. Nosotros utilizamos el almidón de maíz crudo especialmente en la colación nocturna para poder disminuir el tema de la hipoglucemia matutina, especialmente en chicos que por ahí son muy desordenados en comer, que se levantan muy tarde, que no desayunan bien. Eso es algo muy individual, es algo que el equipo, como dijo Ana, va a definir si la dosis de almidón y si es necesario o no, y obviamente también va a ir variando, no solamente en el mismo paciente, a lo largo de la edad, ¿sí? Así que es algo muy individualizado. Y en nuestra experiencia nosotros lo estamos usando, aunque sé que lo estamos sobretratando. Pero según las guías, pero en realidad es una indicación que garantiza el hecho de no tener este ayuno prolongado durante la noche. Y desde ya es fundamental tener la carta de emergencia, en donde se hace hincapié, obviamente lo manejan los médicos, el aporte de glucosa, y insistirle a las mamás que lo tienen que llevar en la cartera, que lo tienen que tener, y insistir cuando vayan a una guardia que aunque lo vean bien el paciente necesita tener un aporte muchas veces de glucosa, porque esa intercurrencia de algo banal en un paciente, en un chico normal, en un EMCAD puede terminar gatillando una descompensación y estar en una terapia intensiva a las pocas horas. Entonces, y eso es muy importante
que lo tengan presente las mamás y que tengan la carta de emergencia actualizada. Bueno, creo que nada más. Creo que después viene la bibliografía. Esto es una breve síntesis de algunos de los artículos que nos parecieron más relevantes. Hay muchísimo escrito. Me olvidé de poner, hay unas recomendaciones de manejo nutricional publicadas el año pasado por Sandy Van Kalkar, que también están muy, muy interesantes porque es un survey de manejo. Así que, bueno, creo que quedan poco espacio para las preguntas, así que estamos dispuestos a poder responder las inquietudes de los que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias a los tres por las excelentes exposiciones. Ahora vamos a dar lugar al bloque de preguntas y respuestas. Tenemos a Virginia Blanco. ¿Estás, Vicky, para hacer la pregunta en vivo? Hola, sí. Bueno, muchas gracias a los presentadores por una rica presentación. Bueno, tengo algunas consultas, me parece que son dirigidas a Silvana específicamente, pero bueno, eso lo determinan ustedes. Bueno, sí, quería preguntarte si en los chicos con VLCAD, que ya son más grandes y asintomáticos, ¿continúas con la prescripción de TCM o solo cuando hacen ejercicio? En asintomáticos, sí. En formas asintomáticas, sí, se recomienda el uso de TCM, sí, sí. En realidad, yo te voy a ser sincera, casi todos los pacientes que tenemos son todos sintomáticos, o de formas severas neonatales, o de comienzo, de unas formas moderadas. Todos están con tratamiento con MST. Desde ya las formas severas neonatales tienen un tratamiento muchísimo más agresivo, incluso tenemos pacientes con un tratamiento intensificado durante la noche, con goteo continuo, así que depende del paciente, pero sí, en la bibliografía te dicen que podría ser en formas asintomáticas, no necesaria la suplementación. En mi experiencia personal, todos los pacientes que tenemos, todos la necesitan. No sé si Hernán, vos querés agregar algo. Sí, simplemente recordar que en nuestro caso, en la Argentina, casi todos los pacientes son sintomáticos porque se diagnostican a partir de la clínica. Y las guías de recomendación, que provienen de países desarrollados, tienen la mayoría de sus pacientes diagnosticados por pesquisa. Y entonces es ahí donde las sugerencias de pacientes asintomáticos aparecen, porque si no es muy difícil pensar que un paciente puede no tener síntomas y tener el diagnóstico. Y justamente, como dije antes, esas son las formas más leves. Así que en esos casos es posible que no requieran todo este tratamiento, incluso por ahí no el TCM continuamente, tal vez solamente ante el ejercicio, pero bueno, eso, si el paciente nunca tuvo clínica, seguramente tiene una disfunción leve, al menos, y entonces es posible un tratamiento más atenuado. Bien, buenísimo. Y la otra consulta, también me parece para Silvana, es respecto al uso del TCM, ya sea el aceite o el polvo, en las recetas de cocina, cuando uno lo tiene que vehiculizar, por ejemplo, en un pancake, en un desayuno, si podemos utilizarlo como ingrediente de la receta y si hay alguna temperatura máxima que soporta o, bueno, si hay alguna consideración respecto a eso. Sí, sí, se puede utilizar las dos opciones. El punto de fusión de los triglicéridos de cadena media obviamente es mucho más bajo de que los triglicéridos de cadena larga. Creo que la recomendación es no superar los 60 grados. Lo que está contraindicado es la fritura, porque la fritura necesita un punto de humeo mucho más alto, ustedes saben, como casi de 100. Entonces ahí sí, realmente no se recomienda, pero sí se puede cocinar. Y tengo entendido que los polvos, que son muy nuevos, bueno, sí, se pueden utilizar, sí, desde ya, en la cocción. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Tenemos también en línea a la doctora Abay. Ahí creo que... Ahora sí. Ahí va. Y digo, si me permiten hacer dos comentarios en lugar de una pregunta, pero voy a ser muy breve. Uno de ellos es que 4 horas de ayuno a los 7 meses los puede tolerar cualquier chico con VLCAD o con MCAD.
lo más importante, me parece, en el tratamiento es estar seguro que los padres están imbuidos del diagnóstico y aceptaron el diagnóstico en un chico de aspecto sano, porque el no concurrir a control probablemente esté asociado a un ayuno más largo que después les cuesta confesar. Eso respecto al primero que presentaron. Y el segundo comentario es un caso clínico muy breve de un economista de 34 años que se presentó a los 4 meses de vida con una forma hepática severísima, no solo con hipoglucemia hipoketótica, sino que además tenía insuficiencia hepática y colestasis, de la cual salió, imagínense, hace 34 años, con un flujo de glucosa endovenosa persistente, fue mejorando el hígado, se confirmó el diagnóstico, acá no se podía hacer nada en esa época, en Duke, mandando un papel de filtro, y era un Bielcar, es un Bielcar, y en esa época tampoco se conseguía TCM en el país, y entonces el tratamiento del paciente fue una leche enriquecida con hidratos de carbono y fundamentalmente evitar los ayunos prolongados, y con eso siguió el paciente hasta el día de hoy. O sea, hoy uno podría decir que es un asintomático que hace gimnasia y su CPK, la gimnasia que hace es moderada obviamente, pero después de correr en una cinta 15 o 20 minutos tiene CPK normal, con lo cual tampoco está recibiendo TCM ni trieptanoína porque él considera que no es necesario, bueno, y es costoso discutirlo sin mucho elemento que lo fundamente. Esto simplemente para contarles que no siempre son tan graves, aunque se manifiesten muy graves, y por ahí el tratamiento puede ser más fácil, por cierto que depende de un seguimiento cercano. Ok, muchas gracias, doctora. Y también tengo, por si la doctora Martorell está conectando todavía, tengo a Laura Verdaguer, si también quiere hacer la pregunta en vivo. ¿Me escuchan? Ahí sí. Bueno, primero que nada agradecerles a todos sus presentaciones. Y la pregunta para Silvana, tengo 2 preguntas. La primera es que en el caso de la colación nocturna en los pacientes con ENCAD, si la cantidad de almidón se calcularía similar a un paciente con una glucogenosis, si bien sé que es individualizado, pero conocer esa dosis de almidón. No, mucho más baja. Generalmente se maneja 1 gramo kilodosis, a veces hasta 0,5, dependiendo del caso, obviamente. ¿No, Hernán? Sí, sí, totalmente. Creo que estás de acuerdo. Sí, la glucogenosis a veces llegas hasta 2 gramos por kilo y acá a veces usas 1/4 de esa dosis. Con eso sí, suele ser suficiente. Sí, perfecto. Y la otra pregunta que me gustaría hacerles es, en el caso de la instrucción sobre los tipos de triglicéridos en los alimentos, si ustedes usan alguna tabla en particular para diferenciar alimentos con más contenido de triglicéridos de cadena larga con triglicéridos de cadena corta. No. O media. No. Solamente... No, hago instrucción con selección de alimentos comunes, convencionales, les enseño y sí les doy porciones de los alimentos que sí tienen aporte de grasa de cadena larga, ejemplo, cantidades medidas de, no sé, pechuga de pollo o tanto de un queso magro específico, ¿entendés? O sea, yo calculo la cantidad de grasa y les doy intercambios. Y trato de que aprendan a, más que nada, no engañarse, porque están todo el día buscando paquetitos, buscando alimentos con bajo contenido en grasa, y meten la pata, como habitualmente suelen pasar con los otros pacientes, o sea, con esto de que es light, dietético, que no todo lo light y lo dietético es descremado, pero no les doy lista con gramo de puntos de grasa, porciones, más simple. Perfecto, muchas gracias.
Entonces le damos la palabra a la doctora Ana Adamo. A ver si... Ahí Ahí me va. escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, como siempre, excelente las presentaciones. Gracias, Hernán, y gracias a las doctoras. No, les quería preguntar, no sé qué experiencia hay en nuestro país, cuántos casos hay, pero la deficiencia de ENCAD en la bibliografía es una de las que aparece así como el modelo de no relación genotipo-fenotipo, ¿no? O sea, familias con varios hijos positivos para la patología con fenotipos clínicos totalmente diferentes. ¿Tienen experiencia acá? ¿Hay casos suficientes? ¿Esto es así? Nosotros tenemos dos poblaciones distintas, Ana. Una son los pacientes diagnosticados previos a la pesquisa neonatal. Esos, te diría, el 90% tienen la mutación frecuente, que es la que tenía el paciente que reportamos en el caso clínico. Y algunos tienen una presentación muy severa y otros no tanto, pero siempre clínica, porque de hecho por eso lo diagnosticamos. Y la otra población es la población que empezamos a estudiar a partir de la pesquisa, y ahí la frecuencia de esta mutación frecuente baja. De hecho, nuestro algoritmo de diagnóstico molecular es que después de la pesquisa anormal, lo que hacemos es buscar puntualmente la mutación frecuente, y solamente estudiamos el resto del gen cuando la mutación frecuente no está. Y lo que estamos viendo es que el resto de las mutaciones aparecen más frecuente, incluso muchas nuevas, en este grupo de pesquisa neonatal. Para hacer correlación genotipo-fenotipo no tenemos muchos pacientes todavía, pero la verdad es que a priori no parece haber algo diferente a lo publicado en la literatura. Perfecto, muchas gracias. Tenemos a Tafi Pacheco también, no sé si quiere hacer la pregunta en vivo. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Sí. Bueno, sí, excelente a todo el equipo, como siempre, nos ilustran, nos enseñan un montón. Yo lo que quería preguntarle a la doctora Bernal y a Hernán, estos chicos al presentar las hipoglucemias para poder determinar la tolerancia al ayuno, ¿le hacen la prueba tipo biberón? O sea, lo internan, lo controlan una vez que toma su leche, su fórmula, y lo controlan cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas para ver cuánto toleran, o lo establecen como a la tolerancia, o lo ponen así nomás, cada 2 horas o cada 3 horas. Y si le dan para que controlen también un equipo con una Q-Check, con un monitor de glucosa para situaciones especiales, y que lo noten mal, si lo instruyen también en ese tipo de control. Yo, si querés, hago una primera respuesta, después Anita te dejo a vos el resto. Tafi, es muy buena la pregunta, porque es importante recordar que la hipoglucemia es un evento tardío, es decir, que si el paciente está en hipoglucemia, estamos llegando tarde, o sea, tendríamos que evitar que esté en hipoglucemia, así que no le damos equipos para control, porque lo que queremos hacer es que no se obsesionen con ese control, que de hecho, si está pasando eso, es que sucedió algo grave, como un ayuno más prolongado o una intercurrencia, y no se trató de manera adecuada. No debería haber hipoglucemia. Si hay hipoglucemia, estamos tarde. Si querés vos, Anita, contar lo del ajuste, o como quieras, decime. Sí, nos suele pasar como dijimos, que son los pacientes que nosotros tenemos, son pacientes que han tenido síntomas, y suelen ser pacientes de gravedad, porque no tenemos pesquisa para BIELCAD, por ejemplo, que en otros países sí. Y con EMCAD, sí, por ahí tenemos pacientes, vamos, más leves, igualmente que lo que puede haber sido inicialmente, pero igualmente somos estrictos con las horas de ayuno. También por la población que uno ve, por la distancia incluso de las casas al hospital, o sea que en realidad también se va evaluando todo el contexto del paciente, su familia, sus posibilidades, el entendimiento. Entonces en general uno es más estricto por ahí que lo que la bibliografía en sí misma puede llegar a recomendar de horas de ayuno. Como suelen ser pacientes que debutan con cuadros de gravedad, nosotros sabemos
por ahí de antemano sabemos cuántas horas de ayuno el paciente tuvo, el momento que tuvo la hipoglucemia, si fue la presentación, que suele ser como nosotros los vemos. Entonces, de por sí, sabemos que eso no lo tenemos que hacer. Si ya sabemos la sospecha diagnóstica o el diagnóstico del paciente, la verdad es que no los internamos para ver cuánto tiempo toleran. Estaríamos generándole un daño que consideramos innecesario, y conociendo al paciente con la progresión de los controles, vamos viendo si podemos aumentar o no aumentar la hora de ayuno. Como les dije inicialmente, nosotros los citamos a hacer un laboratorio con la hora que tenemos establecida, y por ahí después de varios controles, digamos, con una glucemia normal, bueno, el próximo laboratorio hagámoslo con 1 hora más, hagámoslo con media hora más. Es una cosa muy conversada, pero no hacemos, o sea, no los internamos para ir probando. Nosotros sí hacemos prueba de ayuno en otros pacientes, pero no en aquellos pacientes donde, bueno, tiene un BLCAD, vamos a ver cuánto aguanta, digamos. Hacemos pruebas de ayuno en aquellos pacientes donde están internados, donde sabemos que hubo una hipoglucemia, lo hacemos bajo un control estricto, lo hacemos de manera controlada, y donde, por ejemplo, fueron pacientes donde primariamente se han internado, pasaron, por ejemplo, pasaron 1 semana, por ejemplo, muchos días sin detectar esa hipoglucemia, por la cual se consultó y posiblemente haya habido algún síntoma, convulsiones o un compromiso cognitivo. Entonces tenemos que intentar poder categorizar esa hipoglucemia en un tiempo, para poder pensar de qué momento fisiológico nos encontramos. Si es una hipoglucemia en las primeras horas, podríamos pensar un efecto de gluconeogénesis, de glucólisis, y si es una hipoglucemia tardía, entramos a los efectos de beta-oxidación, porque fisiológicamente es donde ingresa el mecanismo para abastecer energéticamente al organismo. Las cetonas es un combustible realmente eficaz. Entonces, son en aquellos pacientes donde por ahí hacemos pruebas de ayuno, digamos, para ver la tolerancia, para ver si detectamos aquella hipoglucemia, entonces ahí tomamos una muestra crítica y ahí podemos estudiar. Muchas de las patologías que nosotros estudiamos son pacientes que tienen laboratorios basales normales y que solo se detecta el defecto metabólico bajo la situación de estrés, bajo la situación de hipoglucemia detectamos la alteración. Entonces nosotros sí sometemos a veces a pacientes a pruebas metabólicas, pero solo en estos casos. En los efectos de beta-oxidación es basándonos en las guías y en las normas, de a poco vamos incrementando el tiempo, conociendo al paciente y realmente con lentitud, y somos más bien precavidos. Muchas gracias. Les leo las últimas 3, que bueno, son de anónimos, o bueno, voy a leer la de la doctora Martorell, que bueno, evidentemente tiene algún problema de conexión. Dice, en un niño con diagnóstico de BLCAD que presenta una intercurrencia infecciosa y consume por error mayor cantidad de TCL, ¿se puede usar algún tratamiento de rescate como carnitina? Bueno, en principio la respuesta es que no, porque esto que explicamos del riesgo arritmogénico que tienen las especies de cadena larga, si bien es discutido, hay bastante evidencia que eso sucede, entonces uno no usaría carnitina, y en ese caso lo que hay que hacer es internar al paciente, ponerle un flujo de glucosa, porque como expliqué antes, si hay glucosa, va a tender a usar glucosa en lugar de ácidos grasos, y es la única forma que tenemos de evitar que pase el momento del aporte erróneo, digamos. Que si es por vía oral, si es un paciente con diagnóstico y es por vía oral, en general no es una cantidad sumamente excesiva, y con eso es suficiente. Bien. La segunda es, quería saber si tienen experiencia con MCAD de diagnóstico por pesquisa, pero heterocigota para la mutación. Es muy buena pregunta. ¿Sabemos quién la hizo esa pregunta? Dice anónimo, por eso es que la estoy leyendo. Si no, lo hubiera invitado a hacerla en vivo. Qué lástima. Sí, es una pregunta interesante, porque una de las situaciones complejas que genera la pesquisa neonatal muchas veces es que tiene marcadores bioquímicos compatibles con el diagnóstico, y cuando hacemos el estudio molecular encontramos solo una mutación. Entonces eso puede corresponder a 2 cosas: que sea efectivamente una heterocigota, o que hayamos encontrado solo una de las 2 mutaciones. Y ahí se plantea un dilema, porque uno en general lo que hace es tratar al paciente como si tuviera la patología, y tratar de
avanzar con el diagnóstico molecular con otras técnicas, tratando de confirmar la segunda mutación. Otra forma de estudiarlo es midiendo directamente la actividad enzimática. Eso en nuestro país no se puede hacer, es bastante complejo porque hay que medir la beta-oxidación, pero sería el método adecuado para terminar con esa disyuntiva, pero es muy buena la pregunta. Y la última que tenemos es, ¿puede debutar los pacientes clínicamente antes de tener el resultado de la pesquisa? Bueno, es otra pregunta interesante. La pesquisa neonatal reduce la mortalidad de las dos patologías y mejora el pronóstico a largo plazo, pero queda un pequeño grupo de pacientes, si uno ve el total, donde la pesquisa no los ayuda, que son estas formas severas que debutan antes de lo que uno habitualmente tiene el resultado, que en el mejor de los medios serán 5 o 7 días de vida. Y como vimos, algunos casos pueden debutar antes de las dos patologías, tanto de MCAD como de VLCAD, pero son la menor cantidad. Es decir, uno, si tuviera que generalizar esta respuesta, diría, no todos los pacientes, no el 100% de los pacientes van a tener un beneficio de la pesquisa neonatal, pero sí un valor cercano al 90 o más del 90. Bueno, nos quedaron algunas sin responder, pero realmente se nos hizo súper tarde, así que bueno, después se las vamos a pasar a pasa que son anónimas, traten de ponerme por lo menos de quién es, así podemos conseguir el mail, y si no llegamos a responder todas, podemos mandarlas por mail a los oradores para que podamos contestarlas y responder todas las preguntas, porque todas son importantes. Así que bueno, me queda solamente agradecerle al doctor Eiroa, a la doctora Bernal y a la licenciada Labornia por las excelentes exposiciones de hoy. Muchísimas gracias a todos los del otro lado por conectarse y participar y estar ahí. Y bueno, los esperamos dentro de 2 miércoles con Tirosinemia. Así que tengan buenas noches y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias.